Tema 3. La construcción de nuevas naciones y el fin del concierto europeo. Entre 1848 y 1890 se produjeron cambios importantes. Hubo un auge del liberalismo y nacionalismo que culminaron en la construcción nacional de Alemania e Italia. En el caso de Alemania se estableció el Segundo Reich, que puso fin al sistema de congresos con su sistema de alianzas. También hubo una carrera imperialista europea. Las unificaciones alemana e italiana, ambas se basaban en nacionalismos unificadores o nacionalismos centríperos. Tanto Alemania como Italia fueron naciones divididas entre varios estados, y en el caso de Italia su unificación implicaba una lucha con Austria. Italia fue percibida como una realidad más geográfica que nacional, mientras que Alemania tenía de referencia el Sacro Imperio Romano Germánico. El contexto de sus unificaciones, además de factores nacionalistas, a su unificación contribuyeron las crisis internacionales derivadas de transformaciones económicas, sobre todo de la industrialización y el capitalismo. Además, aparecieron nuevos estados que hizo redefinir líneas fundamentales. Fue un panorama diferente a la restauración. También hubo un choque entre las monarquías que resistían a los cambios y las monarquías constitucionales, con regímenes liberales. También, como he mencionado, hubo unas transformaciones económicas con el capitalismo, pues después de la crisis de los 40 el capitalismo se expandió, hubo un aumento del comercio internacional e inversiones, y también aparecieron nuevos movimientos de trabajadores, como el socialismo y el anarquismo. En ese contexto, Gran Bretaña era un ejemplo de progreso. No experimentado los revolucionarios, tenía una estabilidad interna y dentro del país estaban consolidándose la industrialización, la expansión y la construcción de un gran imperio. De mientras Francia estaba recuperándose a nivel económico y en ella se estaba desarrollando el capitalismo. En 1848 se proclamará la Segunda República, después que estará presidido por Luis Napoleón Bonaparte, que después dará un golpe de Estado y pasará a ser Napoleón III en 1851. Francia aprovechará la guerra de Crimea para acercarse a Gran Bretaña. Guerra de Crimea. Empezó con las tensiones acerca del control de los santos lugares. El Imperio ruso se consideraba sucesor del Imperio bizantino y tradicionalmente protegía a los cristianos ortodoxos en Palestina. Francia, en cambio, protegía a los cristianos católicos. Esto culminó en 1852 en una disputa sobre la posesión y la administración de la Iglesia de Santo Sepulcro. Ante ello, Sultán se inclinaba más hacia la causa católica, hacia Francia. Además, rechazó dar protección a todos los ortodoxos del Imperio Otomano. Así que Rusia decide invadir los territorios en Moldavia y Valaquia con el mando de Nicolás I. Las motivaciones de las guerras no fueron la oposición a Rusia, ya que Rusia ayudó a sofocar las revoluciones en Europa y tenía ideales parecidos a los europeos. Eran más de tipo geoestratégico y económico. Primero, el Imperio Otomano estaba en su etapa de debilidad, lo que animaba a las potencias europeas a participar en el conflicto. Rusia aspiraba al mar Mediterráneo y también le molestaba el control otomano en los estrechos de Bósforo y Dardanelos. Los franceses y británicos apoyaban al Imperio Otomano para que Rusia no pudiera alterar el equilibrio europeo. Austria, aunque estaba neutral en la guerra de Crimea, recelaba de una Rusia en los Balcanes, y Piamonte participó para conseguir un papel entre las potencias. Antes de la guerra hubo intentos diplomáticos en Viena de Austria, Prusia, Francia y Gran Bretaña, pero fracasaron. Así, en 1853 empezó la guerra ruso-turca, con el ataque de otomanos a los rusos en el frente del Danubio. Rusia iba liderando en esta guerra y pretendía llegar a Constantinopla, ignorando el ultimátum franco-británico. Pero en 1854, Francia, Gran Bretaña y el Reino de Piamonte declararon la guerra a Rusia. Para ello desembarcaron en Crimea para ganar Sebastopol. Fue una guerra con muchos errores tácticos que se mostraron sobre todo en la batalla de Balaclava. En ella hasta estaban presentes los periodistas y fotógrafos. Era la primera vez cuando ellos estaban presentes. En 1855 cayó Sebastopol. Rusia, así con zar Alejandro II y no Nicolás I, pidió la paz. Y en 1856 se firmó el Tratado de Paz en París. Esa cuestión del Oriente puso fin a la paz y a la estabilidad europea. Empezó una rivalidad entre Austria y Rusia, y el Imperio Otomano se encontraba en su punto débil. En la guerra de Crimea sobrevivió solo gracias a las potencias europeas. Vale, vamos a ver. Santos lugares, la invasión de Moldavia y Valaquia. Eso es lo que pasó en primer lugar. Rusia invade Moldavia y Valaquia. Después, los otomanos atacan en el frente del Danubio y como Rusia iba liderando, Francia, Gran Bretaña y el Reino de Piamonte declararon la guerra a Rusia, desembarcando en Crimea para así conseguir Sebastopol. Esto vemos que son ellos aquí. Bueno, uno de los errores tácticos fue la batalla de Balaclava, que está aquí, y después Sebastopol cae en 1855. ¿Qué elementos comparte la unificación alemana y la italiana? Pues ambas fueron influidas por las revoluciones liberales. Se unificaron en torno a núcleos en expansión económica con gran ejército moderno. Esos núcleos fueron Piamonte, Cerdeña en el caso de Italia y Prusia en el caso de Alemania. Además, en Prusia se estableció una unión comercial
que fue un preludio para la unificación política. Y también en ambos estados, en ambos territorios, hubo políticos con el objetivo de unificación y la creación del Estado. La unificación italiana. En 1815, Italia estaba formada por 8 estados, surgidos tras las guerras napoleónicas. El primer estado era Piamonte-Cerdeña, reinados por Saboya. Allá estaban unas instituciones liberales y Piamonte-Cerdeña estaba sufriendo una transformación socioeconómica, estaba experimentando esa transformación. También estaban los estados de Lombardía y Venecia, sometidos al Imperio Austriaco. Aquí vemos Venecia y Lombardía, bajo el Imperio Austriaco. Después estaban los ducados bajo la influencia austriaca de Parma, Módena y Toscana. Parma, Módena y Toscana también estaban bajo la influencia austriaca. Pues vemos que la Lombardía y Venecia, y después Parma, Módena y Toscana estaban bajo la influencia austriaca. Y Piamonte y Cerdeña estaban en su auge económico. Después estaban los estados pontificios. Aquí, los estados pontificios. Y después el reino de las dos Sicilias, donde reinaban los Borbones. Aquí, el reino de las dos Sicilias. En total 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piamonte, Cerdeña. Esto. Vale, primera fase de unificación pasó entre 1820 y 1849. Nos acordamos que hubo un fracaso de revoluciones en Italia. Fueron reprimidas sobre todo por Austria, por la Santa Alianza. Vale, nos acordamos de las revoluciones de 1820. En el reino de Nápoles, dos Sicilias, hubo una sublevación del general Pepe. Se impuso la constitución inspirada en la constitución de Cádiz. Aquí en el reino de Nápoles, dos Sicilias hubo una sublevación de Pepe. Después, en el reino de Piamonte-Cerdeña, Víctor Manuel I aceptó la constitución liberal. Aquí se aceptó la constitución durante las revoluciones de 1820. Después, en el Congreso de Leipzig se estaba discutiendo allí las cuestiones italianas. El rey Fernando IV de Nápoles, dos Sicilias, donde se impuso una constitución bastante liberal, pide intervención en su reino. Y pues intervienen las tropas austriacas para restaurar el absolutismo. Y también hay una intervención en Piamonte por la petición de Carlos Félix, sucesor de Víctor Manuel I. Todo ello reforzó el control austriaco sobre Italia. Bueno, pues aquí hubo unos intentos de formar unas instituciones liberales, pero ambos fracasaron por Austria. Después, en 1848, ¿qué pasó? Hubo un movimiento liberal nacionalista contra Austria en Lombardía y Véneto. Aquí nos acordamos que son unas regiones bajo el control austriaco y hubo un movimiento revolucionario. Ese movimiento expulsó las tropas imperiales y también eso motivó a Parma y Módena a deponer a los gobiernos austriacos. Aquí Parma y Módena también estaban bajo el control austriaco. Después Piamonte-Cerdeña llamó a la guerra contra Austria, a la cual se unieron Toscana, Nápoles y los estados pontificios. Piamonte-Cerdeña hace un llamamiento a la guerra contra Austria y ella se une a Toscana, Nápoles y los estados pontificios. Pero gana Austria y Piamonte debe pagar una indemnización. Así abdica Carlos Sibelto en su hijo Víctor Manuel II y Piamonte-Cerdeña pasa a ser el núcleo de la unificación italiana. También cabe mencionar que Francia interviene para restituir al Papa en los estados pontificios. Vale, vemos que las revoluciones en Italia fracasaron, fueron reprimidas sobre todo por Austria. Después en Italia se crearon grupos que reunían el espíritu reformista y liberal con la idea de unidad, que fueron sociedades secretas. Y un ejemplo destacado serían los Carbonarios. Después, en los años 40, entre los exiliados, entre los que se exiliaron a Londres y París, surgió un sentimiento nacionalista de risorgimento. Y pues se propusieron diferentes proyectos. Mazzini y Garibaldi estaban a favor de una creación de la República Unitaria, la joven Italia, lo que fracasó. Ghiberti quería crear una federación interna a los estados pontificios con la soberanía papal. Esta idea también fracasó. Y Azeglio quería una monarquía constitucional de Saboya. Y esa idea sí que triunfa y en 1852 se creará y Víctor Manuel de Saboya será el reinante y el primer ministro será Camilo Benso o conde de Cavour. Mazzini, Garibaldi, joven Italia fracasa. Ghiberti, lo de estados pontificios y soberanía papal también fracasa, pero lo de Azeglio, monarquía constitucional de Saboya, sí que triunfa. Nos acordamos que aquí, la primera fase de la unificación 1820-1849, pues la segunda fase de unificación será de 1849-1859. En esta fase se sentaron las bases políticas y los criterios para crear una unidad. Aquí se creó una monarquía constitucional con Víctor Manuel de Saboya, tras la abdicación de Carlos Silveto en su hijo. Y pues se empezaron a poner las bases políticas y los criterios para la unificación. El realismo y las ideas de Cavour fueron eficaces y él propuso unas directrices. Primero dijo que la unificación se efectuaría en torno a Piamonte-Cerdeña. También creó una sociedad nacional italiana que se ocupaba de esas cuestiones y fue dirigida por él mismo, por Cavour.
Así, en 1854, la guerra de Crimea, que he comentado, se aprovechó por Italia para integrarse en el concierto europeo. Así, la cuestión de la unificación italiana se pudo internacionalizar. Ah, con Napoleón III decide apoyar la lucha italiana contra Austria a cambio de Niza y Saboya, firmando el Tratado de Turín. Aquí, Niza, creo, y Saboya. Bueno, sí, Niza y Saboya. Vale, pues ¿qué pasa en la tercera fase de unificación? Ya se empiezan a ejecutar estos planes. Eventos decisivos fue la guerra de Piamonte contra Austria en 1859 con el apoyo de Francia. Nos acordamos del Tratado de Turín. Y pues Francia en esa guerra contra Austria apoya a Piamonte Cerdeña. Hubo victorias en Magenta y Solferino. Aquí vemos victorias en Solferino y en Magenta, uh, italianos y franceses. Y Lombardía se une a Piamonte. Lombardía sí se une a Piamonte. En 1860 se anexiona la Italia central, es decir, precisamente los ducados de Parma, Módena, Toscana y la Romaña, por plebiscito. Pues aquí vemos que se unen los ducados de Parma, Módena y Toscana. Y Francia, a cambio de apoyar a Italia, recibe Niza y Saboya. En 1860, otro evento decisivo, se organizó una expedición a Sicilia para ir a Nápoles y derrocar a Francisco II. Eso fue la iniciativa del Partido de Acción. La iniciativa fue liderada por Garibaldi, que quería al principio ir a Roma, pero no pudo. Y fue también apoyada por Cavour. Esa expedición se conoce como las 1000 camisas rojas. Puso fin al reino de las dos Sicilias. Y Sicilia y Nápoles se unen por el plebiscito. Vale, ¿qué vemos aquí? La expedición de las 1000 camisas rojas de Garibaldi. Aquí vemos que van de Génova a Sicilia y llegan a Nápoles en 1860. Y pues estos territorios se unen también. En 1860 también se unen se consiguen Marcas y Umbría, que antes eran los estados pontificios. Las Marcas y Umbría. Y en 1860 se proclama rey Víctor en Turín y Cavour pasa a ser el jefe de gobierno. Última fase de la unificación pasa entre 1861 y 1870. También se conoce como la difícil terminación de la unificación italiana. Es caracterizada por la inestabilidad política y social y los problemas de la unificación administrativa. Para lograr la unificación faltaba Venecia y los estados pontificios. Venecia se une porque Italia apoyó a Prusia en la guerra austro-prusiana. Tras la batalla de Sadova, Prusia gana y pues cede Venecia a Italia. Y así los austriacos fueron completamente expulsados de la península. Aquí vemos Venecia. También hubo una cuestión de capitalidad, también llamada como la cuestión romana. Italia quería que Roma sea la capital, pero Papa Pío IX no lo quería mantener la soberanía en los estados pontificios, que en ese momento eran Lazio y Roma. Esa cuestión se internacionalizó. Las potencias católicas apoyaban al Papa, sobre todo, por ejemplo, le apoyaba Napoleón III francés. Y este hecho fue aprovechado por la guerra franco-prusiana en 1870, que hizo que las tropas francesas abandonaran Roma, y Roma pasó a ser capital. Para terminar la unificación faltaba Trentino e Istria con la ciudad de Trieste, pero nunca se consiguieron unir y será la llamada Italia irredenta. El papado, a pesar de que Roma se proclamó capital, conservará la ciudad del Vaticano dentro de Roma. Y esa situación solo se resolverá con los acuerdos de Latrán entre Pío XI y Mussolini. Pues aquí vemos que Italia consiguió Venecia gracias a la guerra austro-prusiana y a la batalla de Sadova de 1866. También la cuestión romana se resuelve con la guerra franco-prusiana en 1870, pero el Papa seguirá conservando aquí el Vaticano. Y se quedará la Italia irredenta con los territorios de Trentino e Istria. Aquí con Istria y Trentino, creo que por aquí. Que pertenecerán al Imperio Austrohúngaro. Trentino e Istria con la ciudad de Trieste. Vale, ahora pasamos a la unificación alemana, que culminará en la construcción del Segundo Reich. Se realiza gracias al impulso de uno de los estados alemanes, gracias a Prusia, que era una de las potencias del Congreso. Estaba gobernado por los Hohenzollern y en Prusia destacó el príncipe von Bismarck. La primera fase de unificación pasó entre 1817 y 1848. El Sacro Imperio Germánico en ese momento, antes de Napoleón, existía el Imperio Sacro Romano
Imperio Sacro Germánico, que era el primer Reich, formado por 343 entidades soberanas. En 1806 vino Napoleón y reformó el Imperio Sacro Germánico en la Confederación del Rin, reduciendo sus entidades soberanas a 39. Después, tras el Congreso de Viena, se formó la Confederación Germánica, también formada por 39 estados, con los reinos de Baviera, Hannover, Sajonia, Württemberg y Prusia. Aquí vemos Württemberg, aquí vemos Prusia, aquí vemos también Sajonia, Baviera y Württemberg, no sé si lo he mencionado. Bueno, Baviera, Hannover, Sajonia, Prusia y Württemberg. También había 29 ducados, 4 ciudades libres, y también estaba el Imperio Austriaco, que era todo este territorio. Todo este territorio. En la primera mitad del siglo XIX, la Confederación Germánica experimentó un desarrollo económico, se consolidó un sistema bancario, se construyó ferrocarril, además hubo un crecimiento económico y se produjo un auge del sentimiento nacional alemán. Ese sentimiento nacional alemán estaba alejado del nacionalismo basado en la ciudadanía. Se consideraba que la nación es un pueblo con rasgos comunes, no son simplemente ciudadanos, sino que comparten rasgos comunes. También los atributos de la historia ayudaron a formar el llamado espíritu del pueblo, el Volksgeist, la idea fundamental del romanticismo, que se mostraba en obras de Schiller, de Kleist o Fichte. Las universidades alemanas promulgaban el nacionalismo y el liberalismo. Por eso los movimientos liberales de 1820 empezaron precisamente en Alemania con los universitarios. Prusia tomó la iniciativa de construir la unidad sobre la base del progreso económico y la industrialización alemana. Hubo zonas industrializadas como Ruhr, Silesia y Berlín. Además, se estableció la Unión Aduanera, el Zollverein, en 1834, que se completó en 1852. Esa unión aduanera permitía un libre comercio entre los estados alemanes. La segunda fase de la unificación pasó entre 1848 y 1862. Nos acordamos que en 1848 Alemania se inspiró por los decesos en París y Viena y también inició su proceso revolucionario nacionalista y liberal. Ante ello hubo un intento unificador con el Parlamento de Frankfurt, pero fracasó y pues ese Parlamento fue disuelto. Ahora vamos a profundizar en eso. Estas revoluciones nacionalistas y liberales hicieron que se establezca el Parlamento de Frankfurt. Ese Parlamento era de carácter democrático y estaba integrado por los representantes de estados alemanes, en su mayoría nacionalistas, liberales, moderados. En ese Parlamento se hicieron propuestas. Una de las propuestas era la Gran Alemania, que consistía en la unificación incluyendo a Austria con el poder austriaco. Después, otra propuesta era la Pequeña Alemania, donde no se incluía a Austria y estaba liderando Prusia. Esta propuesta aparecerá después, tras la disolución del Parlamento, se intentó crear una tercera vía por parte de los estados intermedios, y esta tercera vía estaría entre estas dos opciones. A finales de 1848 y 1849 hubo más oleadas revolucionarias, con base popular, obrera y marxista, lo que llevó a la disolución de este Parlamento. Además, ni el rey de Prusia ni los reyes alemanes aceptaban su legitimidad. Rusia intentaba lograr la unificación centrándose en el nacionalismo y la unificación económica, completando la Unión Aduanera en 1852, como ya he mencionado. Además estaban las noticias de la unificación italiana que animaban a Alemania. Así, en 1859 se creó el Deutscher Nationalverein, el movimiento para la unidad alemana. Este movimiento fue rechazado por el sur porque apoyaban más a Austria y se preocupaban por la influencia de Prusia. Este fue creado por Prusia. Movimiento para la unidad alemana. Ah, y pues en el sur se encontraba Austria, como nos acordamos del mapa. Y pues un hecho importante que pasó en esa segunda fase fue que Guillermo I subió al trono como regente en 1861 y nombró a canciller a Bismarck. Era parte de la nobleza terrateniente, era básicamente un Junker Bismarck. La tercera fase de la unificación pasa entre 1862 y 1870. Bismarck decidió que la Unión Alemana sería en provecho de Prusia y se rechazó la participación austriaca. Por ello, Bismarck reorganizó el ejército, formó un ejecutivo fuerte para frenar las acciones liberales y ejerció una acción diplomática para asegurar la neutralidad rusa y francesa y aislar a Austria. Nos acordamos que en Austria esa gran Alemania sería más liberal que la pequeña Alemania. Bismarck era muy conservador. Así, tras asegurar esa neutralidad y aislar a Austria, pues empezó la guerra de los ducados entre 1864 y 1865. Era una guerra de Prusia. Antes de ello, la guerra de los ducados era una guerra de Prusia apoyado por Austria, y Prusia estaba guerreando con Dinamarca para conseguir territorios con la mayoría alemana, porque murió Federico IV sin descendencia y pues ese momento fue aprovechado. Y esos territorios fueron concedidos a Dinamarca, pero en realidad tenían una población mayoritariamente alemana.
La guerra acabó con la paz de Viena. Así se delimitó la frontera norte de Alemania. Ella consiguió Schleswig y Lauenburgo. Aquí consigue Schleswig y también Lauenburgo. Mientras que Austria consigue Holstein, que era este territorio de aquí. Después pasó la guerra austro-prusiana, o de 7 semanas, en 1866. La otra guerra pasó entre 1864 y 1865. El casus belli fue el abandono austriaco de las negociaciones sobre los ducados daneses. Prusia, en ese contexto, se alió con Italia, que quería conseguir Venecia, territorio austriaco. Así se inició la guerra. Prusia ocupó Holstein y pues ganó en la batalla de Sadowa en 1866. Eso fue gracias al general Moltke, que aplastó a Benedict, y al armamento moderno del que disponía Prusia. Prusia firmó con Austria el Tratado de Paz de Praga, que fue bastante benévolo para conservar las relaciones diplomáticas entre los países. El rey de Prusia así pasó a presidir la Confederación Germánica. Prusia se anexionó Hannover, Hannover, Hesse, Kassel y Holstein. Holstein y no veo. Hessen-Kassel, creo que este. Italia consiguió Venecia, así. Y pues se formó una confederación alemana del norte, formada por 22 estados, que es todo este territorio. La Confederación de Alemania del Norte. Después pasa la guerra franco-prusiana, porque faltaban los territorios de Alsacia y Lorena. El casus belli fue el telegrama de Ems. ¿Qué pasó? Pues el trono español estaba vacío, se estaba buscando una candidatura. Así se ofreció el trono a Leopoldo de Hohenzollern, Sigmaringen. Francia no quería estar entre dos potencias y pues exige retirar la candidatura y promover no volver a presentarla. Eso generó una tensión diplomática entre Francia y Prusia. Después hubo un encuentro en Ems. Benedetti, que fue un embajador francés, pidió la promesa de rey en Ems, que fue un territorio austriaco, creo. Guillermo I rechazó cortésamente, manteniendo un tono diplomático, e informó a Bismarck por un telegrama, por el llamado telegrama de Ems. El telegrama original era un informe del encuentro, era un texto neutral sin ofensivas, pero Bismarck en ello vio una oportunidad política. Así reescribió su texto, eliminó las cortesías y hizo que se pareciera como que Guillermo I está insultando a los franceses y lo publicó en la prensa Ems de Pech. Francia lo percibió como una indignación y el orgullo de Alemania. Las consecuencias de ello fue la proclamación de la guerra por parte de Francia. Bueno, en 1870 Francia sí declara la guerra a Prusia. El ejército prusiano estaba bien organizado y también seguía bajo la dirección de Moltke. Los franceses así fueron derrotados en Gavelot, Sedan y Metz. En Sedan, Metz y no veo más. Bueno, estaban derrotados aquí. Batalla de Sedan fue la última batalla que hizo que los franceses capitularan. La batalla de Sedan, la más importante. Y así Rusia, la Confederación Germánica del Norte, bueno, todo esto, firma la paz de Frankfurt con Francia. Eso hace que en Francia caiga el segundo imperio francés, presidido por Napoleón III, y se inicia la Tercera República. Y en 1871 se proclama el segundo imperio alemán, también llamado Segundo Reich. Guillermo I así pasa a ser Kaiser, se nombra Kaiser en el Palacio de Versalles para una mayor humillación, y Alemania consigue Alsacia y Lorena. Se considera que el orden internacional entre 1871 y 1890 fue como un sistema bismarckiano, porque Alemania ejercía una fuerte pivot, sobre todo entre 1881 y 1887. Vamos a ver la situación. Segundo Reich, el imperio alemán, era la fuerza más poderosa del continente. Tenía un poder demográfico, económico, militar y político. Bismarck en Alemania estaba dirigiendo la política de forma personalísima. Pero en la política exterior de Bismarck era pacífica y conservadora. Intentaba presentar a Alemania como una potencia saciada, es decir, rechazaba todas las conquistas territoriales. Francia, en cambio, era la potencia más resentida y revisionista. La paz de Frankfurt tenía unas condiciones malas para Francia. Y pues se proclamó la Tercera República, como ya hemos visto, y la República era débil y difícil. Estaba formada por dirigentes poco experimentados, y también el hecho de que Francia fuera una república fue una señal poco atractiva para que las monarquías se aliaran con ella. Gran Bretaña estaba en su splendid isolation. Sentía indiferencia ante la unificación alemana. Consideraba que Alemania podría servir de contrapeso a Francia y Rusia, su mayor enemigo en la expansión en Asia. Y también lo que tranquilizó a Gran Bretaña fue que Bismarck negó el proyecto colonial. En Austria estaba abierta a la relación constructiva porque el Tratado de Paz de Praga era una paz suave que permitió convertir Austria hacia Alemania, como ya hemos visto aquí, Tratado de Paz de Praga. Imperio zarista perdió en ese tiempo la influencia en el Congreso.
Rusia estaba alertada por el poder alemán, pero su principal enemigo seguía siendo Gran Bretaña por la política de sobreestrechos de Gran Bretaña y porque apoyaba al Imperio Otomano. Así Alemania no era el gran enemigo del Imperio zarista. Y también hay que tener en cuenta que Alejandro II era sobrino de Guillermo I. Bismarck, según Kissinger, Bismarck era la figura dominante en el escenario europeo, ejercía la real política con su sistema de alianzas. El objetivo de establecerlas fue impedir que Francia encontrara socios para su revancha. Estaba intentando evitar la guerra en dos frentes a toda costa. Pues así forjó unos sistemas de alianzas. El primer sistema de alianzas. En el escenario internacional se encontraban cinco jugadores: el Reino Unido, Austria-Hungría, Francia, Rusia y Alemania. El Reino Unido estaba en su splendid isolation, por eso no servía como un aliado. Francia no podría perdonar a Alemania, pero sí que serían posibles las alianzas de Austria, Hungría y Rusia. El único problema es que entre ellos habían ambiciones sobre los Balcanes, porque Austria-Hungría veía los Balcanes como un espacio de expansión frente a las pérdidas en Alemania, y Rusia, para Rusia los Balcanes fue un espacio para debilitar las posiciones británicas en los estrechos, y además ahí buscaba la salida al Mediterráneo, y posteriormente se unirá a su ideología protectora de los pueblos eslavos del sur, la llamada ideología paneslavista. Así, en 1872, Alemania se alía con Austria-Hungría a través del Tratado Austro-Alemán. Y después Rusia y Austria se unen, se forma la Entente de los Tres Emperadores o la Liga de los Tres Emperadores en 1873. Estas tres potencias se unen. La base de esa Liga de los Tres Emperadores fue la Convención de Schönbrunn. Así, la Liga de los Tres Emperadores establecía que Francisco José de Austria y Alejandro II debían consultarse mutuamente y llegar a acuerdos. Pero y también allá no se establecieron obligaciones para las partes en caso de un conflicto armado. Pues Tratado Austro-Alemán 1872, Entente o Liga de los Tres Emperadores 1873. ¿Qué pasó? Pues pasó la guerra ruso-turca y hizo que se fracasara el primer sistema de alianzas de Bismarck. Fue la llamada Cuestión de Oriente. En 1875 se produjo la sublevación en Bosnia en contra del dominio turco. Esa sublevación se extendió el siguiente año hacia Bulgaria. Aquí vemos que se produce la sublevación en Bosnia y después esa sublevación de 1875 en 1876 se extiende a Bulgaria. En 1876, también en el mismo año, Serbia y Montenegro declaran la guerra al sultán. Serbia y Montenegro declaran la guerra al sultán otomano. Esa guerra fue reprimida duramente por parte del Imperio Otomano y eso hizo que las potencias Rusia y Austria-Hungría se plantearan la intervención. Londres estaba en contra de esa intervención porque el Imperio Otomano frenaba la expansión rusa y así que decidió convocar una conferencia para que el sultán diera más autonomía a los pueblos eslavos. El sultán se negó y por lo tanto la conferencia fracasó y pues empezó la invasión rusa. En 1877 Rusia invade Serbia y declara la guerra al Imperio Otomano, tras asegurar la neutralidad austriaca y la pasividad británica ante el asunto. Rusia gana. El Imperio Otomano conserva poder, pero el Imperio Otomano consiguió conservar su poder porque Austria y Reino Unido amenazaron a Rusia con la intervención. Si no, se seguiría expandiendo. Rusia propone el Tratado de San Stefano. Ese tratado fracasó, no fue apoyado. En su tratado establecía que Turquía debía ceder su territorio europeo. Serbia y Montenegro se declaraban independientes y se creaba el Estado búlgaro independiente bajo intereses rusos. Aquí vemos la Bulgaria que quería crear Rusia. Y también se independizaban Serbia y Montenegro. Los británicos, representados por Disraeli, y los austriacos, representados por Andrassy, protestaron por ese fracaso. Y la cuestión se tuvo que internacionalizar. Así, en 1878, las potencias se reúnen en el Congreso de Berlín, con Bismarck como mediador. Se decide que Gran Bulgaria se partiría en tres territorios separados. La pequeña Bulgaria, que sería un territorio ruso, la Rumania Oriental, que sería un principado bajo la soberanía del sultán, y las provincias macedonias, que serían turcas. Aquí vemos la pequeña Bulgaria-Rusia, la Rumania Oriental, bajo la soberanía del sultán, y también las potencias macedonias, que ya pertenecían al Imperio Otomano. Rusia también recuperó Besarabia y adquirió Batum en el Mar Negro. Austria-Hungría extendió su administración civil y militar sobre Bosnia. Vemos que aquí que ya ejerce más poder. Inglaterra recibió Chipre. Y Francia fue animada por Bismarck en ese Congreso de Berlín de 1878 a encontrar compensación territorial en Túnez. Y eso hará en 1881. El problema que causó fragilidad de esta partición fue que las potencias pequeñas afectadas directamente no participaron en esa reunión. La potencia más beneficiada de esa partición fue Gran Bretaña. Primero el paso de Rusia al Mediterráneo fue cerrado. También adquirió Chipre, que reforzó su posición sobre Egipto y el canal de Suez, que se construyó en 1869. Y también adquirió Austria-Hungría como socio con Disraeli. Pero hubo un resentimiento ruso dirigido a Bismarck porque no se cumplió con el Tratado de San Stefano.
Por ello fracasó el segundo sistema de alianzas. Se puso fin a la Liga de los Tres Emperadores, lo que obligó a Alemania a hacer política exterior más activa. Sin embargo, se firmó una dúplice en 1879 entre Alemania y Austria-Hungría. Era secreta hasta el año 1888. Ahí se acordó apoyo mutuo en caso de un ataque ruso y el apoyo mutuo en caso de una guerra de otra potencia respaldada por Rusia. En el otro escenario permanecerían neutrales. Así, con ese tratado de la dúplice de 1879, Austria se sentía segura frente a su mayor amenaza, Rusia, y Alemania aseguraba el apoyo austriaco en el caso del ataque franco-ruso, en este caso. Rusia no quería quedarse apartada de Europa, por lo tanto, seguía esperando una alianza con Alemania. Y no podía aliarse con Francia, porque Francia seguía con su ideología republicana. Austria, frente a ello, rechazó aliarse con Rusia. Pero tampoco pudo aliarse con Gran Bretaña porque Disraeli fue sustituido por Gladstone en 1880. Pero lo que motivó a Austria a aliarse con Rusia fue el asesinato de Alejandro II y al trono subió su sucesor Alejandro III. Así se siguió con el ménage à trois. En 1881 se renovó la alianza de los tres emperadores entre Rusia, Alemania y Austria. Establecía que en el caso del conflicto entre una de las firmantes con cuarta potencia, las otras permanecerían neutrales. También obligaba de respetar el status quo en los Balcanes. Establecía el derecho de Austria a anexionar Bosnia, que tenía ya bastante poder en tras esa reunión del Congreso de Berlín. Y también Bismarck mostró su apoyo a mantener estrechos cerrados a todo navío de guerra, en especial a Royal Navy, lo que beneficiaba a Rusia. Así se puso fin al frente franco-ruso y hubo un entendimiento entre Rusia y Austria. Así si, por ejemplo, Alemania atacara a Francia, Rusia no podría aliarse con Francia. En 1882 también se formó una triple alianza entre Italia, Alemania y Austria-Hungría. Alemania e Italia consiguieron apoyo mutuo en el caso de guerra contra Francia. Y Italia se declaró neutral en el caso de guerra entre Rusia y Austria-Hungría. Así, Austria estaba protegida de aspiraciones irredentistas sobre Dalmacia, Istria y Trentino, los territorios irredentos, porque pues bueno, Italia no podría aliarse con Rusia si Rusia atacara a Austria. Alemania consiguió aislar a Francia aún más y contando con el apoyo italiano en el caso de guerra con Francia. Y lo que consiguió Italia es que se aseguró el apoyo político de las potencias centrales para sus ambiciones coloniales en el norte de África, tras la ocupación francesa de Túnez en 1881. Vale, repasamos, ¿qué pasó? Primero se firma un tratado secreto, la Dúplice, en 1879. Después, tras la muerte de Alejandro II, se firma la Alianza de los Tres Emperadores, se renueva esa alianza en 1881. Y se forma la Triple Alianza en 1882 entre Alemania, Italia y Austria-Hungría. ¿Qué pasó? Pues pasó la expansión europea o imperialismo. ¿Qué fue la expansión europea, la segunda expansión europea o imperialismo? Fue un establecimiento o la ampliación del dominio de territorios extraeuropeos por potencias continentales. ¿Qué pasó entre 1870 y la Primera Guerra Mundial? En 1880 solo un 10% de África estaba bajo el dominio europeo, pero en 1900 el 90% de África ya estaba bajo el dominio europeo. La segunda expansión europea se puede dividir en dos etapas. La primera etapa entre 1880 y 1890 se basaría en la reclamación de derechos sobre territorios desocupados y se basaría en el acuerdo de las líneas divisorias en dichos territorios. Y ya entre 1890 y la Primera Guerra Mundial había una redistribución colonial. Con esa segunda expansión europea, las relaciones internacionales se abren hacia una dimensión mundial y hay un aumento de actores. En el terreno internacional entran Bélgica, Alemania, Japón y Estados Unidos, entre otros. ¿Cómo se inició esa carrera o la fiebre colonial? Pues se inició en Túnez, que era un territorio dependiente del Imperio Otomano, y en 1881 fue ocupado por Francia, que constituyó allá un protectorado, es decir, legalizó su presencia. Túnez era una región con 10.000 italianos. Italia tenía aspiraciones de ser una potencia colonial, y esa posibilidad fue limitada por la ocupación francesa. Así que Italia decidió firmar la Triple Alianza. Triple Alianza en 1882. ¿Qué pasó en Egipto? En Egipto, Francia y Reino Unido tenían el control de las finanzas de Gedive y se estaba construyendo el canal de Suez. Esa construcción causó revueltas e hizo que el Reino Unido en 1882 interviniera militarmente. Así, Londres estableció un protectorado en exclusiva ante las protestas francesas. En África Occidental, en 1880, aumentó la actividad empresarial francesa y el Reino Unido estaba estableciendo protectorados para complicar el comercio francés, pues Francia y Reino Unido se estaban enfrentándose en Egipto y en África Occidental. Otra cuestión interesante fue Congo.
que era un vasto territorio, era más grande que el Congo actual. En 1884, Reino Unido, Bélgica, bajo el paraguas de la Asociación Internacional Africana, que posteriormente pasaría a llamarse Asociación Internacional de Congo, Francia, Portugal y Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Portugal y Alemania reclamaban derechos sobre este territorio. Por ello, entre 1884 y 1885 se organizó la Conferencia de Berlín o la Conferencia del Congo, que establecía bases jurídicas para el reparto de todo el continente. Se estableció el Estado Libre del Congo, que era la posesión de la Asociación Internacional del Congo, de esta asociación, que era de Leopoldo, de Bélgica. Pero se estableció libertad de comercio en ese territorio para todas las potencias. Asimismo, se prohibió la esclavitud en Congo y se puso en marcha el principio de dominio efectivo para garantizar los derechos, para garantizar el respeto de todo esto. Alemania, de mientras, ocupó Togo, Camerún, África del Sudoeste, zonas orientales cercanas a Zanzíbar. Y también cabe mencionar lo que pasó en Transvaal. Transvaal era un estado de Boers situado en el Cabo. Y en él se descubrió oro en 1886, lo que presionó a Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía ese territorio, pero estaba rodeado por una colonia alemana en el noroeste y por la República en el noreste. Otro choque de intereses entre alemanes y británicos pasó en la costa oriental de África y en el Pacífico, en concreto en Nueva Guinea, Samoa e Islas Marshall, pero la cuestión fue resuelta de una forma negociadora. ¿Qué pasaba en Asia? En Asia, pues, estaba la expansión rusa, que Rusia en ese momento buscaba seguridad, por eso continuaba con su expansión, y esa expansión chocó con el Reino Unido, que estaba dominando India. Además, en 1850, franceses penetraron Indochina, lo que culminó en la delimitación de zonas de influencia francesas y británicas, y Siam pasó a ser un estado tapón. Vale, vamos a ver. Túnez. Este era Túnez, donde Francia estableció un protectorado en 1881. Después, en Egipto, había un control de finanzas de Gedive por parte de Francia y Reino Unido, lo que también se estaba construyendo el canal de Suez. Y pues después Reino Unido estableció un protectorado sobre Egipto, que vemos que pertenecía a los británicos. África Occidental, actividad empresarial. Bueno. Después el Congo. Vemos que aquí se establece el Congo belga, la territorio libre para el comercio. Y pues Alemania ocupó Togo. Alemania, Togo, Camerún, ¿qué más? África del sudoeste. Después zonas zonas orientales cercanas a Zanzíbar, imagino que son estas. Después hubo el incidente de Transvaal, donde se descubrió oro en 1886. Transvaal era esta zona. Vemos aquí que los británicos dominaban este territorio. Y pues poco más. ¿Qué pasó en las Américas? A finales del siglo XIX se estaba recuperando la iniciativa panamericanista de Simón Bolívar. Por ello, se celebró una reunión en Washington entre 1889 y 1890 sobre las reclamaciones y la intervención diplomática. América Latina estaba preocupada sobre el dominio de Washington por esa doctrina Monroe. También se intentó establecer el plan de arbitraje, que era un arreglo pacífico de disputas al margen de Estados Unidos, pero no entró en vigor, por lo que limitó la autonomía de Latinoamérica, por lo que se limitó. ¿Por qué este segundo sistema de alianzas fracasó? Pues no fue tanto la cuestión de Oriente, no fue tanto la carrera colonial como la cuestión de Oriente, porque en 1885 empezó una revuelta en Rumelia Oriental, aquí, en favor de la unificación con Bulgaria. Eran dos estados creados para impedir una gran Bulgaria controlada por Rusia. Pues esos dos estados se unieron al final bajo la corona del príncipe de Bulgaria. Eso fue una violación de los acuerdos de Berlín, por eso protestaron tanto Austria-Hungría como Alemania, y además protestó Rusia, porque no pudo aumentar su influencia en la política de Bulgaria. El Reino Unido y Austria en verdad tenían intereses en una Bulgaria unificada, pero independiente de Rusia. Zar, así como Rusia no alcanzó un poder sobre la política de Bulgaria, forzó la renuncia de Alejandro de Battenberg, de ese príncipe de Bulgaria, lo que generó un conflicto con Austria-Hungría. Así la alianza de los tres emperadores no se renovó. Zar perdió la confianza en Alemania a pesar de que Bismarck dijo que no le importa quién reine Bulgaria, y pues hubo este desencuentro. Así se establece el tercer sistema de alianzas. Primero se firma el Tratado de Reaseguro entre Rusia y Alemania. Ellos deciden formar una alianza bilateral defensiva y secreta.
y establecen conservar posición neutral en caso de la guerra, excepto si Francia fuera atacado por Alemania y Austria-Hungría por Rusia. Y ese tratado solo duró 3 años. Alemania con él aceptaba la influencia rusa en Bulgaria y en los estrechos. También se renovó el Tratado de la Triple Alianza, donde Italia consiguió una mejora de condiciones, y se establecieron unos acuerdos mediterráneos. El núcleo de esos acuerdos fue el Convenio Italo-Británico de Mantenimiento de Status Quo en el Mediterráneo y la división de áreas de influencia en el norte de África. A ese tratado entre Italia y Gran Bretaña se sumó Austria-Hungría y España posteriormente. A Alemania le convenían los acuerdos mediterráneos porque así se acercaba indirectamente a Gran Bretaña. Este tercer sistema bismarckiano era el más débil porque los contratos eran secretos y contradictorios. Aquí el Tratado de Reaseguro de 1887 era contrario al Tratado de la Dúplice. Esos dos tratados eran secretos. También se renueva la Triple Alianza en 1887 y se firma un pacto del Mediterráneo entre Italia y Gran Bretaña. Después se unirá Austria y España aquí. ¿Por qué fracasó ese sistema? Pues porque murió Guillermo I y subió Guillermo II tras un momento muy pequeño de gobierno, tras el gobierno muy corto de Federico III. Guillermo II albergaba sentimientos antirrusos. Así tenía desacuerdos con Bismarck y Guillermo II aspiraba a conseguir más grandeza y gloria para Alemania. Por ello, Bismarck dimitió en 1890.